what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Rafael Cepeda Trader. Deseando que se encuentren muy bien, que estén excelente. Ya son casi las 12 de la noche, ya empezamos un nuevo día, ya casi es 24 de diciembre, día feriado en mi país, Venezuela. Ok, día feriado. Llegué muy tarde para hacer el directo, pero yo les comenté en Discord, que iba a hacer un videito para ustedes, para actualizar un poquito, a ver cómo va con respecto a lo que dejamos el día de ayer y el día, y el día de hoy bien temprano. ¿Okay? Hicimos otra actualización con respecto al mercado de Bitcoin y el mercado de Bitcoin. ¿Qué tenemos en 4 horas? Bueno, vamos a buscar el gráfico. Yo les habíamos dejado movimiento hacia la parte baja en short, como lo dejamos el día de ayer, y en el video bien temprano en la mañana hablamos de que probablemente la zona de los 65.000, 64.000 iba a ser zona de soporte para buscar un rebote al alza. ¿Okay? Eso tomando en cuenta las zonas del libro de órdenes que podemos ver, por ejemplo, en este caso el Tensor Chart, que todavía se mantiene con fuerza, o sea, con una gran cantidad de órdenes en la zona de los 65, 64 mil dólares. ¿Okay? Por la parte de la resistencia, ahí mismo 67, 68, tenemos la resistencia, pero ligeramente en este momento es superior la demanda que la oferta. Que por lo tanto, que tengamos un rebote a la parte alta es bastante factible. Si nos vamos al mundo del spot, aquí la cosa no está tan igual que en futuros. Y esto me preocupa. ¿Por qué? Porque cuando no coinciden, hay mucha indecisión en el mercado. Cuando me coinciden los muros en futuros, es lo que estoy viendo aquí en Tensor Chart, pero igual lo puedes ver en la plataforma, el libro de Binance. Cuando me coinciden más o menos en spot y en futuros, pues perfecto, vamos bien. Pero cuando no me coinciden, hay que tener un poquito de cuidado. Si en este momento estamos viendo spot, y fíjate que spot tenemos en este momento ligeramente superior la oferta en donde estamos, 66.100, 66.200 al momento de grabar este video, pero recuerden que siempre tarda un poquito en salir. Sin embargo, de ser superada esa resistencia, que puede ser que sea superada, tenemos los 68.000 como zona de resistencia importante. Y ahí tal vez sí estamos coincidiendo en la zona de los 68. Por la parte baja no hay un gran volumen, solamente 65.500, 65.700. Ahí podemos estar viendo la zona de importante donde podamos buscar un rebote. Y ya más para abajo, desde el punto de vista de spot, estaríamos hablando de una zona importante, los 63.000, 62.000 dólares. Entonces, vamos a ir graficando nuevamente para que podamos tener un panorama un poquito más claro. Por la parte alta, tenemos la resistencia en los 68.000. ¿Okay? La resistencia ahí un poquito, digamos, importante, que sería justo el máximo anterior. Y por la parte baja ya sabemos que la zona más importante que tenemos de resistencia es los 63, 62. Entonces, teniendo claro estas zonas de soporte y resistencia, tomando en cuenta el libro de órdenes, quiero recordarles que los libros de órdenes y las zonas que nos marcan los perfiles de volumen son referenciales, o sea, no es una verdad absoluta, porque cuando el precio se va acercando a alguna de esas zonas, se disparan órdenes a mercado, sea para comprar o sea para vender, sea de forma manual o sea a través de bots. ¿Ok? Entonces, eso nosotros no lo podemos medir, porque eso va a ocurrir en el momento que lleguemos a esa zona. Entonces, pero digamos que mantenemos ese rango entre los 68 y 60.
Ahora bien, antes de seguir en 4 horas, permíteme hacer una ruptura de planos temporales y quiero subir la temporalidad. Quiero ir al gráfico diario. ¿Okay? Quiero ir al gráfico diario tomando en cuenta que ayer yo les decía que mientras el monitor esté subiendo y mi ADX esté pendiente negativa, eso es un rebote para seguir cayendo. Pero que ayer en 4 horas teníamos la divergencia bajista, ¿ok? Veanla en 4 horas nuevamente, teníamos divergencia bajista tanto en el monitor, o sea, teníamos precios subiendo, monitor cayendo, como en el RSI. Y se cumplió, ya esa caída se cumplió. Ahora, cuando observamos el diario, quiero que vean que la DX sigue pendiente negativa, pero ya me salió la debilidad en el monitor. ¿Qué significa eso? Rango o caída. ADX pendiente negativa es un rango o caída. ¿Okay? Es un rango o caída. Que puede ser que existan órdenes y se vaya to the moon. Sí. Vamos a revisar donde tuvimos otras situaciones parecidas a ver qué hizo el precio. ¿Ok? Ya, vamos a ver qué hizo el precio. En este primer caso, lateral. Un poquito de caída lateral. En este segundo caso, hubo caída. Y en este tercer caso, hubo un pequeño lateral y luego una caída profunda. Entonces, en el caso que estamos ahorita, to the moon. Nos vamos a 100.000, a 90.000. Entonces, no. O esto es un rango o una caída. Vamos a partir de que es un rango porque ya marcamos la parte de los soportes y la resistencia. No voy a ver el semanal porque el semanal es alcista. O sea, si usted está en spot, usted tranquilo porque eso es para arriba. Lo que pasa es que en futuros la cosa cambia. Entonces, llegamos a la media de 50 periodos, entonces nosotros dejamos movimiento al alza. Si usted va en long, perfecto, va bien. Y en 4 horas nos está dando una entradita al alza. Pero quiero que tenga presente esto. El movimiento anterior parecido fue algo así. Mira, A, una subida B y C. En este momento, toda esa caída que estamos viendo nosotros es A. Lo que vamos a ver durante hoy, mañana, es un rebote en B. Y luego del B viene un C. No sé si a los 64, 63, 62 o se va a quedar arriba. Realmente en este momento no lo sé. Yo lo único que sé es que si usted va en long, va bien, perfecto. Si usted quiere meter en long, va bien. Pero no piensen que es un long to the moon. Es un long para buscar la onda B. A priori, primero es para buscar la onda B. Por ahora, el máximo movimiento de la onda B estaremos buscando 67.900, 68.000. ¿Ok? De esta forma. Voy a dejarlo así. Esto sería así. ¿Qué pasa, Rafael? ¿Tiene que irse tranquilo, confiado? No. Aquí usted tiene que colocar un stop loss. O ya le voy a hablar dos formas que usted tiene para operar esto. Si usted va en long y usted va apalancado, cargadito, usted tiene que colocar un stop loss pegadito en los 65.300, 65.200. ¿Por qué? Porque si usted se equivoca, pues te va a sacar el stop loss. Pero es que si te equivocas, va a venir a buscar los 63, 62. Entonces, esto es un movimiento que más o menos sería de 3-4% apalancado. Perderías un dinerito, tal vez algo importante. Entonces, ahí deberías usar stop loss. ¿Okay? Ahora bien, si usted tiene, como me dijo alguien, yo tengo dinero, Rafael, no necesito apalancarme tanto, 3X, 4X, 5X, entonces usted puede hacer las compras parciales. Digamos, entra ahí al alza, no coloca un stop, simplemente es que si se equivoca y el precio viene a buscar los 63.000, 62.000, usted le mete otra orden, promedia precio y luego se va en el movimiento semanal. ¿Ok?
Yo soy de los partidarios que usted tiene que tener en su cabeza un plan A y un plan B. O sea, ¿qué pasa si mi plan A no funciona? Promedio precio, me saca el stop. O sea, tiene que haber algo que usted decida. Porque si usted deja para que ocurra en el momento, los nervios te pueden traicionar. Entonces, estas son las dos opciones que yo tengo en este momento. ¿Okay? Ahí donde está short, no, porque no tenemos patrón de short. El patrón ahí está a punto es de buscar un long. Lo que estamos tratando de descifrar es hasta dónde pudiese ser ese long. ¿Hay posibilidades de que el long sea más cortico? Por supuesto. Fíjense, aquí tenemos un perfil de volumen en los 66.600. Y esa es la diferencia que yo tengo en spot. Que en spot, vean como aquí pegadito me están colocando inclusive en 66.200. Ok, aquí está 66.700 y 600. Ahí hay un pequeño grupo de órdenes, no muy grande. No digamos que es para irse totalmente hacia abajo, pero es algo. Y en futuros no se nota tanto eso todavía. Vamos a bajarle un poquito. A ver. Y fíjate en futuros. 66.300 aproximadamente. Vamos a ver un poquito más arriba. 66.000. 66.500, 66.000. Hay una zona importante donde tal vez tengas algún rechazo. Entonces, si usted está en long, recuerde que es un rebote por ahora para seguir cayendo. ¿Okay? Si nos equivocamos y el peso se va to the moon, pues bueno, mejor lo que usted tenga en spot se va. Pero con un patrón como tengo en el gráfico diario, pensar ahorita que nos vamos a ir por arriba de 100.000, 70, 80, yo creo que no. Pero me puedo equivocar. ¿Okay? Obviamente no soy una maquinita del futuro. Pero la situación es esa. En conclusión, con Bitcoin, si usted va en long, va bien, póngale un stop loss y déjelo que corra. Si usted quiere un long un poquito más fiable, más tranquilo, entonces tenga paciencia, no se meta nada hoy, vaya a dormir y mañana veremos qué pasa con el movimiento. Vamos a revisar Sol, que era la que yo estaba operando. Fíjense que ya Sol tuvo su caída, se movió a 4 horas, bastante cerquita de la media de 50 periodos, y estoy en una situación muy parecida a lo que estamos hablando en Bitcoin. Probablemente ya aquí el short hay que cancelarlo por lo que se viene un movimiento al alza, pero ese movimiento al alza probablemente también sea una estructura A, buscamos el B y volver a caer al C. Entonces, ¿por qué? Porque en gráfico diario yo aquí tengo debilidad en el monitor. A diferencia de Bitcoin, mi ADX todavía sigue siendo pendiente positiva. Por lo tanto, hasta que mi ADX no se coloque pendiente negativa, no puedo decir, ay, se va a desplomar, ¿no? Sin embargo, cuando yo me voy a mi temporalidad superior, vemos que aquí ya me está por darme una entradita al alza interesante, pero el ADX todavía está en indecisión. Entonces, en el caso de Sol, el movimiento en corto sería al alza, pero en rebote. Este movimiento aquí, si no cae, mínimo me hace un rango. Por lo tanto, lo que vamos a estar operando es el rango. ¿Okay? El rango. Vámonos con lo otro que ustedes me pidieron. Bueno, con INC. Déjenme abrir INC aquí del otro lado de la pantalla. Vamos a colocar por aquí. INC. Les recuerdo que este es grabado, este no es en vivo, por lo tanto tienen que verificar los precios en el momento que ustedes vayan a ver. INC está haciendo el rango que teníamos nosotros ayer a la espera. Pensábamos que iba a subir un poquito, subió un poquitico, pero luego vuelve a caer. Y esto que está aquí en gráficos de 4 horas simplemente es un rango. ¿Okay? La otra que operamos ayer, que nos metimos, fue WIF. ¿Okay? Pero ya va, que esta es la de WIF. Esto también me metí ayer con ustedes. Yo les decía, bueno, me gusta más esta
para short. ¿Salió el short? Sí, pero fíjense que ayer nosotros hablábamos de que probablemente iba a caer a la zona de los 2.57, subir nuevamente 2.78, 2.81 y volvió a caer. Salió espectacular, ¿ok? Lo único malo para mí es que la segunda orden no me la tomó. O sea, cuando ella cayó aquí me tomó el profit, pero esta orden no me llegó. O sea, la tenía un poquito más arriba y me la perdí. Lástima porque no he salido espectacular. Ahora bien, ¿metemos short ahí en WIF? No. Ahí tenemos en este momento, igual que el resto, una probabilidad de irnos al alza. Pero entendiendo lo mismo. Esto es un rango o una caída y estamos operando el movimiento del rango. Aquí tiene pinta de ser un poquito más el lateral. En caso de WIF sería hacia arriba. Stop loss, por supuesto, si nos equivocamos en este mundillo, porque el mundillo traído se equivoca, tiene que sacarte el stop loss. Estaríamos operando entre hoy y mañana una onda P y prácticamente en todas va a estar así, operando la onda B, ¿ok? Otra que me dejaron por ahí fue DOT. Fíjense que DOT sí tuvo una caída más profunda, por lo tanto el rebote es un poquito más viable, pero quiero que vean lo siguiente. ¿Qué tengo yo en DOT aquí en gráfico diario? Direccionalidad bajista, ADX pendiente positiva. Eso es fuerza para abajo en el diario. Por lo tanto, el rebote que nosotros vamos a estar cazando, o si a usted le gusta el DOT, que fue que me preguntó, es un rebote para seguir cayendo. Sería un long y, ¿verdad? Buscando un stop loss ajustadito. Estaríamos entrando por los 5.90 con un stop loss, digamos, 5.84 y un profit aproximadamente de 6.99, 6. ¿Okay? Perdón, de 5.99 o 6. 6.07, 6.08. Es un movimiento, por ahora yo lo veo así. Para arriba, para seguir cayendo. ¿Okay? Entonces, obviamente serían situaciones que veríamos el día de mañana a ver cómo se ejecuta, qué es lo que va a salir. Pero como hablamos con Bitcoin, un rebotico para seguir cayendo. Mientras en el diario no tengamos un patrón to the moon, use su stop loss. Cuando ya Bitcoin nos vuelva a dar una siguiente entrada con un patrón de to the moon en diario, perfecto. Rafael, ¿qué pasa si te equivocas y resulta que sí es to the moon, si es para arriba? Pues nada, entonces usted debería tener una posición en spot tranquilita esperando, y si rompe esa zona de los 68 y nos vamos nuevamente 78, 72, usted estaría feliz y no pasaría nada. Se saltaría un stop en futuros y ya. Pero mi apreciación es un poquito de subida y para abajo. Bueno amigos, espero que les haya gustado, espero que haya sido de interés. Mañana temprano, mañana es día feriado en mi país, no tengo mucho que salir. En la mañana juego de fútbol con mi niño, y así que trataré de hacer mañana, pues debería estar aquí temprano para hacer directo con ustedes y ver qué tal, cómo sucedió el mercado y cómo se va moviendo. Cuídense mucho, no olviden suscribirse al canal, denle clic a la campanita para que le avise de los directos y los videos, y nos vemos en el siguiente. Chao. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad.